Por muchos años, hermanos, yo creo que siguiendo las instrucciones de Dios, fui un predicador con enfoque a vida cristiana. Prediqué mucho, enseñé mucho acerca de lo que la Biblia nos enseña, no lo que el hombre dice o la denominación piensa o X iglesia cree, sino que lo que la Biblia nos enseña de cómo es la vida cristiana. Y prediqué mucho tiempo acerca de eso, vida familiar, vida cristiana. Pero hace 12 años, hermanos, Dios cambió mi corazón, cambió mi mente y cambió mi tema de predicación. A medida que yo vaya compartiendo con ustedes esta mañana, les contaré algunos episodios de testimonios de mi vida. Y les voy a decir el primero, ¿por qué cambié en mi enfoque de predicación? Por muchos años, hermanos, predicando aquí en Guadalajara, el hermano Pedro y su familia fueron parte de nosotros y nos vieron muchas veces en el trajín de la semana. Por lo menos 17 años fuimos pastores en 2 iglesias aquí en Guadalajara, una en la parte norte y una en la parte sur de la ciudad. Predicábamos en la mañana y predicábamos en la tarde. Predicábamos el miércoles, predicábamos el jueves. Los jóvenes se juntaban a veces las 2 iglesias en un mismo lugar. El sábado, mi esposo y yo salíamos muy temprano, 7, 8 de la mañana, y viajábamos a Michoacán. Teníamos una misión en Michoacán. Y estábamos allá desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Algunas veces en camión, yo me iba en camión y tenía que agarrar el último camión en La Piedad, Michoacán, para llegar a las 12, 1 de la mañana aquí a Guadalajara, porque al otro día tenía que estar predicando en la iglesia todo el día. Dentro de estos eventos, hermanos, Dios hizo tantos milagros como los que estábamos escuchando esta mañana. Empecé apoyando una misión allí en La Piedad, Michoacán. Y muchas veces, hermanos, me dijo la hermana que estaba encargada de la obra: hermano, usted véngase y nosotros le damos para su pasaje de regreso y usted no se preocupe, nosotros vamos a apoyarlo. Y muchas veces así lo hice y por necesidad tuve que hacerlo así. Llegué nada más con el pasaje de ida a Michoacán. Y terminando el culto, le decía: hermanos, ya me voy. Yo predicaba desde la 1 del día ahí en Michoacán hasta las 7 de la tarde. Le decía: ya me voy, hermanos, porque mi camión sale a las 8. Si no agarro el camión de las 8, tengo que esperar uno de paso que vaya a Tijuana, más al norte, y en ese me voy. Sí, hermano, Dios le bendiga. Y caminaba de donde teníamos la misión a la central camionera y no traía ni un peso para el camión. Y llegaba a la central camionera y me paraba en los andenes y decía: Dios, ¿qué vas a hacer? Necesito estar en Guadalajara. Y sucedió tantas veces, hermano. Y tenía un amigo, tenía una oveja, que era chofer de un autobús. Y yo lo pastoreaba en el autobús. Lo pastoreaba en la central camionera. Lo pastoreaba en la pensión de autobuses. Y muchas veces llegaba cuando yo estaba diciéndole: Dios, ¿qué vas a hacer hoy? Y de repente me tocaba en la espalda y decía: Mollito. Y volteaba y le digo: Grillito. Le decían el Grillito. Grillito, ¿qué haces aquí? Dice: ¿ya compraste tu boleto? No, digo: todavía no lo compro. No lo compres. Voy de vacío, voy a Guadalajara. ¿Ya cenaste? Todavía no ceno. Vamos a cenar. Cenábamos y agarraba taxi desde La Piedad, Michoacán, hasta casi la puerta de mi casa. Y me decía: no entro hasta tu casa porque no tengo dónde dar vuelta en el camión, pero aquí te dejo. Y me bendecía mucho más de lo que se pueden imaginar. Era una vida de loco. Sábado, domingo, afanado en la obra, mucho trabajo. Y un día, hermanos, Dios me golpeó y me hizo llorar como no tienen idea. Sentí claramente cómo Dios habló a mi corazón y me dijo: no estás haciendo nada para mí. Y yo oré, hermanos, y dije: Dios, ¿es tu voz o es la voz del diablo? Señor, ayúdame a entender.
Y otra vez, claramente la voz de Dios. Yo anteriormente, hermanos, había tenido una experiencia con Dios al escuchar su voz, cuando mis hijos estaban pequeños. Esa es otra historia que les contaré más adelante, o en otra ocasión, a la próxima que me inviten. Y Dios me confirmó y me dijo, hermanos, ¿pueden imaginar esto? Dios me dijo, no estás haciendo nada para mí. Y me dolió. Y lloré. Y lloré porque por más de 10 años no tomamos vacaciones. No teníamos tiempo para tomar vacaciones. Entonces le dije, Dios, tienes que mostrarme algo. ¿Por qué siento esto en mi corazón? Y sí, Dios me dijo, estás muy ocupado. Estás muy ocupado, corres mucho. Pero las almas que no tienen a Cristo en su corazón se están yendo al infierno. Y tú no estás haciendo nada. Y hermanos, eso cambió mi corazón. En eso viene una invitación para ir a Baja California, a Los Ejidos, hermanos. Más o menos a medios de la península. A los ranchos, donde no hay calles pavimentadas. Donde las calles son de arena. Donde el 80-90% de la población son indígenas de todos los estados de la República Mexicana. Y voy a trabajar allá. Y Dios cambia nuestro corazón. Y digo nuestro porque yo en algún momento le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Ya siento que mi tiempo en Guadalajara se acabó. Mi papá era pastor, mi papá fue pastor por 60 años. Y era pastor en el Estado de México con un grupo de indígenas otomíes. Yo tenía 7, 8 años antes de convertirme a Cristo cuando yo le ayudaba a mi papá a plantar la misión. Yo tocaba la guitarra y cantábamos. Yo le decía a mi esposa, siento que debo ir a trabajar con mi papá. Mi papá ya es grande, yo quiero ayudar a mi papá. Mi guarache apuntaba para el Estado de México. Y mi esposa dice, a mí me sacas de Guadalajara solamente muerta. Y yo le dije, Señor, ¿la matas o te la mando? Pero cuando regresamos de Baja California, la primera vez que fui a enseñar una clase a un instituto bíblico, hermanos, Dios cambió nuestro corazón. Y hermanos, pueden imaginarse el choque cultural que enfrentamos mi esposa y yo, de vivir en una metrópoli como la ciudad de Guadalajara, a ir a vivir en un rancho donde no encuentra una banqueta, donde la gente se duerme a las 4 de la tarde en el invierno, porque ya se oscureció y no hay nada que hacer. Y sufrimos ese choque, pero fue por una razón, hermanos: obedecer a Dios. Y en estos últimos 12 años, hermanos, puedo darles testimonio que hemos compartido el Evangelio a miles y miles y miles de personas. ¿Saben por qué, hermanos? Porque tenemos que aprender como cristianos que tenemos una tarea que nos la asignó ese Dios del que estaban dando testimonio. Ese mismo Dios que hace milagros, ese mismo Dios que provee, ese mismo Dios que provee un carro, un trabajo, una salud, una sanidad. Ese mismo Dios a sus hijos les ha encomendado una tarea maravillosa. Y el apóstol Pablo, hermanos, para partir esta mañana, da este consejo. Miren, acompáñenme por favor en sus Biblias en 2 Timoteo capítulo 2. 2 Timoteo capítulo 2, Pablo le dice a Timoteo, miren, versículo 1 y 2. Pablo le dice a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Acompáñenme en la lectura en el verso 2. Vamos a leer todos juntos el verso 2. ¿Qué dice? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto encarga, Timoteo, esto encarga a hombres y a mujeres fieles, capaces de enseñar también a otros. Saben, yo no soy muy versado en las plantas. Yo veo semillas y yo digo, ¿de qué serán estas semillas? Mi esposa es muy aficionada a las plantas y le gusta sembrar plantas y sembrar semillas y ellas
es su hobby. Yo no. Pero cuando vi una semilla dije, pues vamos a ver qué sale. Pues no soy muy versado en eso, hermanos. Pero si se me ocurre sembrar una semilla, ayúdenme aquí. Se me ocurre sembrar una semilla. Pregunto, ¿cuándo yo me daré cuenta qué tipo de semilla es? El árbol solo, hermanos, yo me confundo entre todos los cítricos. Sí, para mí huelen igual, todos los cítricos. Pero cuando da fruto, resulta que son toronjas y yo quería mandarinas. Yo pensé que era una mandarina. No, pues es toronja. Y así sucesivamente. Amados hermanos, si usted cree que es cristiano, si usted cree que es hijo de Dios, si usted cree que es nacido de nuevo, eso no se ve en la iglesia. ¿Sabe cuándo se ve eso? Cuando usted se gane por lo menos a otro cristiano. Por lo menos. Digo, perdónenme por ser tan poquitero. Pero ¿saben ustedes que eso es adictivo? Cuando usted gana a una persona para Cristo, eso se hace adictivo. Y usted va a querer ganarse a otro, y a otro, y a otro. Y así, hermanos, cumplimos con la tarea que el Señor nos dio. Dios no se equivoca. Así como Él tiene la capacidad de proveer lo que necesitamos económicamente, materialmente, los vehículos, la salud y todo lo que necesitamos, Él nos equipa, hermanos, para cumplir con la tarea que Él mismo nos da. No nos manda a la guerra sin fusil, hermanos. Él nos capacita para hacerlo. Bendito sea el Señor por su misericordia y por las herramientas que Él nos da. Vamos a recordar un pasaje de estas herramientas, hermanos. Mateo capítulo 28, versículos 16, 17, 18, 19 y 20. Mateo 28. Voy a usar la Reina Valera, pero al llegar al versículo 19 y más, voy a parafrasear de una vez. Mateo 28, 16. Este es un pasaje, hermanos, que en algún momento me causa tristeza. Y Dios quiera que no sea el caso de alguno de nosotros, ¿no? Porque miren, dice, pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Los 11 discípulos. Ya para este tiempo el Señor había tenido a sus discípulos con Él. Y pregunto, hermanos, para este entonces, ¿qué habían visto ya los discípulos en Jesús? O de Jesús, o con Jesús. ¿Qué habían visto? La transfiguración. Uf. Más adelante vemos en las cartas el testimonio de Pedro y de Juan diciendo, nosotros somos testigos de eso. Uf. Qué maravilla, ¿no? Entonces está aquí el Señor para asignar una tarea, y ahí estaban los 11 discípulos con Él, en el lugar donde Jesús les había ordenado. Dice 17, y cuando le vieron, le adoraron. Y eso es lo que me da tristeza. Pero algunos dudaban. Lo habían visto, no se los platicaron. Nosotros lo leemos en el libro sagrado. Y en base a nuestra comunión con Dios, tenemos experiencias. Si no hay comunión con Dios, no hay experiencias. Sépanlo. Y esta mañana fuimos bendecidos con un testimonio maravilloso. Podemos presentar una demanda, pero podemos doblar nuestras rodillas. Y escuchamos el testimonio. Los discípulos experimentaron con el Señor tantas cosas, pero algunos dudaban. Misericordia de Dios, hermanos, porque pese a eso, dice el versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, a todos, incluyendo a ustedes que dudan,
vayan, vayan, hagan discípulos de todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenles todas las cosas que les he mandado. Y para mí, hermanos, el final del versículo 20 tiene como parte importante a esta tarea una promesa que no podemos sacarla de su contexto. Para quien cumple la tarea, el Señor le dijo: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No es de que yo hago mi sagrada voluntad, a cabo Dios está conmigo donde quiera que yo esté. No, este versículo está dentro de la tarea que el Señor nos da. Si ustedes hacen la tarea, no lo duden. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y hermanos, eso es lo que nos da el éxito en el cumplimiento de la tarea que Dios le da a su iglesia. Hermanos, déjenme decirles una cosa. Es padrísimo estar aquí. Perdón, hermanos, es muy lindo estar aquí. Pedro, es que de repente me sale el griego. El padrísimo en griego, en español quiere decir es lindo estar aquí. Es una bendición estar aquí, hermanos. Disfrutar de la armonía de los hermanos, disfrutar la alabanza, llegar y encontrar sillas confortables, limpias, el agua esperándonos, recibiendo una bienvenida, recibiendo un abrazo, recibiendo una oración. Y es lindísimo eso. Pero ¿saben que este es un centro de capacitación para salir a hacer la tarea? El fin no es esto. Aquí lo disfrutamos, aleluya, gloria a Dios. Y qué bueno tener hermanos que pensamos y creemos en lo mismo para juntarnos a media semana e irnos a comer un lonche y hablar de lo mismo. Bendito sea Dios por eso. Pero este no es el fin. El fin es cumplir una tarea que el Señor nos ha mandado a todos nosotros. Me da alegría ver a mis espaldas que dice 10 años. Deberíamos de ser más en 10 años. ¿No creen ustedes? Y tal vez alguno de ustedes estará preguntando: hermano, ¿y yo tengo que hacer eso? ¿Qué acaso eso no es la tarea del pastor? ¿Acaso no es la tarea de los misioneros esa? ¿Qué acaso no es la tarea del que tiene el llamado de evangelista? Y si alguien se pasó por su mente eso, yo les digo, no. Esta es una tarea que el Señor le asignó a todos aquellos que se dicen hijos de Dios. A todo aquel que dice: tengo la experiencia del nuevo nacimiento. Mi vida cambió. Mi vida, de un momento acá, cuando yo escuché el evangelio de Jesucristo, que es poder de Dios para salvación, mi vida cambió. Entonces entramos a la tarea. Yo creo que ustedes han escuchado esta estadística, hermanos, porque ya se hizo de dominio público. Ya ahorita con las redes sociales todo se sabe. Antes no era tan fácil tener esta estadística. Ahorita ya es de dominio público. A lo mejor ustedes ya lo vieron, pero se las voy a recordar. Y es triste esta estadística, hermanos. En Estados Unidos se hizo una encuesta, y yo creo que alcanza a todo el mundo, al menos toda América, que es lo que nosotros podemos conocer más. Y la estadística dice que el 98% de personas que se reúnen en un lugar llamado iglesia, 98% no comparten su fe con otras personas. No le hablan de Cristo a otras personas. El 98%.
Yo escuché la estadística y entonces yo me puse a investigar por qué sucede ese fenómeno. Y yo llego a esta conclusión, hermanos, de 4 cosas importantes. Una, hay muchas personas que están en la iglesia que no comparten su fe con otras personas porque les da pena, les da vergüenza. No quieren enfrentarse a una marca, no quieren que les digan, ay, eres de los hermanos, eres de los aleluyas, ya te lavaron el coco. Muchos no quieren enfrentar eso. Y entonces mejor preferimos estar en el anonimato. Y hay quienes en ese anonimato viven un estilo de vida aquí, otro estilo de vida en el núcleo familiar y otro estilo de vida en su vida pública. Porque les da pena. Porque la gente, hermanos, créanmelo, aunque usted no lo quiera, la gente va a notar que algo pasó en usted. Dentro de las cosas que yo puedo decir, hermanos, de mi vida cambiada por Cristo, yo viví una vida de adicciones muy, muy depravada desde los 8 años de edad, siendo hijo de pastor. Yo tocaba en la iglesia, pero mi corazón no le pertenecía a Cristo. Usé muchas cosas que muchas veces no lo digo, mucho menos en un lugar como este y mucho menos estando estos muchachos aquí, porque me han dicho, ¿tus hijos saben tu estilo de vida pasado? Le digo, no, no saben. Han escuchado algo, pero no saben porque la verdad me da pena, me da vergüenza. Pero el día, hermanos, que yo entregué mi vida a Cristo, sucedió en Monterrey. Mis padres, con el afán de que mi vida cambiara, me enviaron a Monterrey a un instituto bíblico a la graduación de mi hermano mayor. Y yo me fui. Y me fui bien surtido de todo lo que yo sabía que necesitaba, porque era un internado, no hay nada donde comprar allá. Entonces yo escondí todo lo que pude entre mis calcetines y mi ropa y todo. Yo llegué allá y, hermano, yo estaba en la mañana en las conferencias y yo decía aleluya, y yo decía gloria a Dios, y me sentaba hasta adelante porque siempre me ha gustado ver a los músicos tocar y sabía el lenguaje cristiano. Pero cuando había un receso al mediodía, yo me iba entre los naranjales y me embarraba todo lo que era la boca, masticaba hojas de naranjo, me frotaba en las manos y todo para ocultar los aromas. Y regresaba y convivía con los hermanos y Dios decía, hermanos, Dios les bendiga. ¿Y cómo está la iglesia? Bien, ahí está mi papá, él es pastor. Y yo sabía el lenguaje. Y volvía a la conferencia de la tarde y así era todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y es la última chance, vamos a hacer el sábado. En el último sermón, cuando yo reaccioné, hermanos, estaba en el altar pidiéndole perdón a Dios por mis pecados. 9 de marzo, sin hacer cuentas, prométanme, díganme, no voy a hacer cuentas. 9 de marzo de 1975. Ese día, el Señor cambió mi corazón. Desde ahí y hasta ahora. Viajamos de Monterrey. Yo soy originario de Tula, Hidalgo. Después, cuando mi esposa y yo nos casamos, decidimos vivir en Guadalajara. Pero mi infancia de perdición la hice en Hidalgo. Llego a la casa de mis padres. El lunes, hermanos, ahí estaban mis amigos de parranda. Y llegan mis amigos, hermanos, y me dicen, Moy, ¿va a estar el Acapulco tropical? Y ese bien que supo dónde llegar. Y estaba en la puerta de mi casa y les digo, no voy. Aquí hay de todo. Aquí hay dinero. Hermanos, yo no terminé mi escuela secundaria de manera regular. Me expulsaron de 5 secundarias por mi manera de vivir. Entonces empecé a trabajar. Pero yo trabajaba con un vecino en un tianguis, pero porque ahí había todo lo que yo quería. El hijo del patrón le robaba. Y él siempre me decía, aquí hay dinero para todo. Y ese día llegó con otro amigo y dice, Moy, aquí hay, vamos. No voy. También hay dinero. No voy. Y se me quedan viendo. Y me dice, ya te hiciste hermano.
Y le digo, ya me hice hermano. Mesecitos después me bauticé. Mesecitos después decidí internarme para estudiar y comenzar a predicar la palabra de Dios. Hermano, la gente se da cuenta, aunque usted no lo quiera decir. El Señor nos dio una tarea maravillosa que tenemos que compartir con las personas que nos conocen. Vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos, enséñenles. Y no es tarea del pastor, no es tarea del misionero, no es tarea del evangelista, es tarea de todo aquel que se dice hijo de Dios. Primera a los Corintios capítulo 5 versículo 17 en adelante dice, hermanos, fíjense bien, y aquí me voy bien rápido. De modo que si alguno está en Cristo, y luego dice, hermanos, ¿no creen que cuando escucho la música de Rigo Tobar y Acapulco Tropical, no creen ustedes que me tiemblan las piernitas? Segunda a los Corintios, segunda. ¿Yo qué dije? ¿Y cuál es? ¿Y yo qué dije? No. Hermanos, escuchen la música. Y miren, tengo que decirle al pie derecho, sujétate, contrólate. Y cuando mencionan al sirenito, uy, padres, contrólate. Pero la Biblia me dice, si alguien está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas, y hermano, vaya que si tenemos que dejar muchas cosas del pasado en la pasión de Cristo. Isaías capítulo 53 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y miren, amados hermanos, en esa descarriada que vivimos fuera de Cristo, agarramos cada mal hábito que como nos cuesta trabajo soltarlo. Pero el que viene a Cristo, según el testimonio de la Escritura, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y luego pone en nosotros una tremenda responsabilidad, hermanos. Vamos a brincarnos hasta el verso 20 que dice, así que somos embajadores por medio de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, y tenemos que decirle a la gente, les ruego, amados amigos, familiares, quien sea, les ruego, reconcíliense con Dios. Porque el fin, hermanos, el fin sin Cristo es muy doloroso. Muy doloroso, hermanos. Y como familia lo vamos a sufrir mucho. El capítulo 6, versículo 1 dice, así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Si hemos recibido, si somos hermanos, nosotros tenemos la experiencia de haber disfrutado y recibido la gracia de Dios, porque somos salvos por gracia. No hemos hecho nada para merecerlo. Hermanos, no la tengamos en vano. Hay mucha gente alrededor de usted que se está muriendo y se está yendo al infierno sin Cristo. Y usted tiene el mensaje, como embajador de Cristo, tiene el mensaje de salvación. Tenemos, hermanos, una tarea maravillosa que debemos cumplir. ¿A quién se la vamos a decir? Hechos capítulo 16, versículo 30 es un pasaje muy interesante, hermanos. Hechos 16, 30 habla del carcelero de Filipos. Y no vamos a entrar en mucho detalle. Pero dice, y sacándolos les dijo, después de que Pablo y Silas ahí con los demás que estaban ahí fueron liberados de las cadenas ahí con el carcelero de Filipos, por milagrosamente, ¿no? Les dijo, el carcelero les dijo, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Entonces, bueno, aquí está, sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo
tú y tu casa. Hermanos, no sé los idiomas originales de la Biblia. No los sé, no los domino. Pero ahorita ya tenemos todas las herramientas a la mano. Y estudié el pasaje de esta palabra que dice tú y tu casa. Y no se limita, hermanos, nada más a nuestro núcleo de 4 paredes. Usa ahí la palabra oikos. Y oikos quiere decir, si tú crees en el Señor Jesucristo, vas a creer tú, vas a ser salvo tú y todos los que te rodean. Escúchame, esto aumenta nuestra tarea y nuestra responsabilidad. Porque la gente que está alrededor nuestro va a ver nuestro cambio, va a ver que hay una manera diferente en nuestro vocabulario. Y siguiendo las instrucciones de Pablo a los Efesios capítulo 4, capítulo 5, nos damos cuenta que el que robaba ya no roba, que el que mentía ya no miente, que el que hacía tantas barbaridades ya no las hace. Entonces la gente a nuestro alrededor va a decir, algo pasó en ti. Y nosotros tenemos que decirle, cree en el Señor Jesucristo, tú también. Y van a querer, hermanos, lo que nosotros tenemos por la gracia del Señor. Alguien tiene que decirle a la gente, escúcheme, Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Quién va a traer a esa gente a la puerta? Si usted me dice, pastor, yo no sé cómo compartir el evangelio, porque hay que compartir el evangelio. La gente no se convierte con nuestro testimonio. La gente se convierte con el evangelio de Jesucristo. Y si usted me dice, no sé cómo hacerlo, por favor, vengan con el pastor Pedro y díganle, pastor, enséñeme qué le digo a la gente para que venga a Cristo. Hermanos, tenemos una gran tarea con sus familiares que se están yendo al infierno. Tal vez papá, mamá, hijos, primos. Hace tiempo uno de mis hermanos tuvo problemas. Se alejó de Dios. Fue una tremenda carga para la vida de mi madre. Mi madre y yo hicimos un pacto como madre e hijo y le dijimos, vamos a estar orando por él. Hacemos el compromiso de oración por él. Hermanos, no se imaginan la felicidad que tuve cuando él volvió a Cristo, se afirmó en Dios. La primera iglesia donde él predicó fue nuestra iglesia, aquí en Guadalajara. Y le dije a mi madre, 5 años, 6 años de oración intercesora por él. Y dice mi madre, el corazón de una madre, hermanos. Dice, no, hijo, fueron 12 años. Y ahorita, hermanos, esa persona gana personas para Cristo todos los días. 12 años de oración por él. Amados hermanos, que la iglesia La Puerta venga a hacer un impacto a Guadalajara por su testimonio, porque usted está listo para hacer la tarea que el Señor nos encomendó. Les animo en el nombre de Jesús. Y si acaso es una pena, les digo, vale la pena. Padre, gracias por bendecirnos este día. En el nombre de Jesús, yo lanzo este reto a la iglesia. Y quiero rogarte, Padre, en el nombre de Cristo, que en pocas semanas el número de fieles que están aquí sea multiplicado. Aleluya. En primer lugar, para honra y gloria de tu nombre, para impacto de la comunidad y para bendición de esta congregación. Dejo tu palabra en hombres fieles que tienen la capacidad de enseñar también a otros del amor de Jesucristo. Amén. Hermanos que nos ven en las redes sociales, este reto también es para ustedes.
gánese por lo menos a uno para Cristo. Engrandezca el reino de Dios.